Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Semana Negra y continuamos. En este caso con una mesa redonda, aunque no tengamos ni mesa ni nada, pero bueno, estos sofás que menos mal que no hemos comido una fabada, sino quedamos aquí a echar una siesta, de lo cómodos que son. Habíamos programado esta mesa, este debate de crímenes académicos, pues con la idea, ni siquiera sé qué idea. ¿Por qué? Porque decir crímenes académicos la verdad que engloba muchísimas cosas, desde crímenes cometidos por los profesores, crímenes cometidos por los alumnos, las universidades o los colegios como escenario del crimen. Es decir, abarcaba todo un escenario muy amplio, ¿no? Y de hecho, no solamente se iban a dar esos crímenes en la realidad, sino también se dan en la ficción, y lo vemos todos los días, ¿no? Aquí muchas de las novelas, que algunas se han presentado aquí, ¿no? Desde Conan Doyle, que ya él tenía la universidad y los colegios mayores como escenarios de crímenes, hasta las películas Tesis, por ejemplo, de Amenábar, o a lo mejor los crímenes de Oxford dirigidos por Alex de la Iglesia. Entonces, diríamos que, bueno, hasta escritores que han estado aquí como nosotros, como Donna León, pues consigue también introducir las universidades o los profesores en sus novelas, como Donna León fue Muerte entre líneas, donde apareció un profesor de la Universidad de Kansas que nadie sabía qué hacía en Venecia. Pero bueno, son cosas de la ficción. Y conmigo nos van a acompañar ya, a mi derecha está Ramón del Castillo, profesor de la UNED, vicedecano de investigación, y que ya nos ha acompañado, yo creo que esta es tu cuarta Semana Negra, creo, ¿no? Se fue arrimando poco a poco con nosotros y ya casi es un autor fijo tanto en las mesas de debate como autor, porque uno de sus libros, Divinos Detectives, ya lo hemos presentado aquí, independientemente de que él ha colaborado con la revista o el periódico de la Semana Negra, que es A Quemarropa, que ya sabéis los veteranos que somos el único festival literario que tiene un periódico diario desde hace 36 años. Y a mi izquierda, pues David Sánchez, que David pues fue una nueva adquisición, un nuevo fichaje, porque el año pasado asomó por aquí a ver cómo era esto, y él es de la Universidad Complutense, Autónoma, perdón. Yo ya como chico, como estudié en la Complutense, ya creo que todo el mundo estudió allí. Bueno, perdón, Entonces, el año pasado asomó por aquí a ver cómo era el asunto de la Semana Negra, y bueno, no lo hemos dudado, y aparte que él tampoco nos lo puso difícil. Dijimos, David, empiezas a ser un nuevo fichaje en la Semana Negra como ponente, como diríamos, y también para presentar cualquier libro y cualquier novela que él tenga, que la última es A 3 versos del final y que no la hemos podido presentar aquí precisamente porque de aquella no se había incorporado a nuestro equipo. Entonces, bueno, diciendo estas cosas, no quiero enrollarme mucho porque lo principal es que entremos en el debate, enfoquemos esto de los crímenes académicos desde todos los puntos que se nos ocurran, y un poco de cara a acercar eso que os comentaba antes, ¿no? La universidad al mundo de la ficción, ya no solamente en la propia realidad, sino en nuestros trabajos de ficción. Y la acercamos hasta tal punto que no solamente ahora David y Ramón están aquí, sino que veis que también concretamente el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo todos los años colabora
con mesas de debate, con autores que trae. Y hace años también teníamos aquí a la Universidad de León, que por distancia y tal, pues lógicamente, y porque también son malas fechas, no viene todos los años. Entonces, yo, si os parece, os cedo la palabra a uno de vosotros, al que queráis, y empezamos ya, nos metemos en harina. ¿Quién va? ¿Vas tú, Ramón? ¿David? No, eres el veterano. Bueno, Ramón. buenas tardes. Bueno, pues lo primero, gracias al festival, gracias a la semana, gracias a Alejandro Gallo, que es universitario también, eso no solo pasó por la Complutense, se doctoró en la UNED, aunque no lo ha dicho. Así que, y bueno, pues hay que agradecerle que le abriera paso esta mesa un poco cuando surgió, ¿no? Y que efectivamente el título, pues, deliberadamente planteaba esas ambigüedades, ¿no? Pues no se trataba de hablar de academias de crimen como hay academias de policía, ¿no? No es crimen, se trataba de qué es un crimen académico o no, era literalmente, ¿no? Crímenes que tienen lugar, pues, en distintos espacios educativos de distintos niveles. Pueden ser espacios puede ser un colegio, un internado, puede ser un campus sofisticado y elitista de Estados Unidos. En fin, era un poco esa idea, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que los tres hemos ido hablando y se han mezclado muchas cosas para bien, ¿no? Yo esta mañana mismo, pues, me enteraba de los datos de matriculación en el grado de criminología en España y es impresionante, ¿no? Y muchas mujeres, porque es un grado que tiene muchísimas más mujeres que hombres matriculados, pues confesaban que se habían metido en el grado de criminología por las series de televisión del CIS. Lo arrimo más, bien. No te preocupes, que lo voy a hacer caótico, o sea, no voy a tener el micrófono nunca donde quieras. Entonces, bueno, se van mezclando cosas como este subidón que ha dado el grado de criminología en España, en fin. Y entonces, insisto, una entrevistada decía que había dos razones. Una, la cantidad de series de policíacas que había en la televisión y, bueno, que parecía tener salida. O sea, se han ido mezclando muchas cosas. Pero yo... a mí se me ocurrían como dos ejes para discutir este asunto. Uno es esas escalas de espacio, ¿no? Esos distintos estamentos que pueden ser... Hay novelas pues que tienen... me acuerdo de La aventura del colegio Priori de Sherlock Holmes, Los secretos de Oxford de Dorothy Sayers, Muerte en la cátedra de Amanda Gross y Naturaleza casi muerta de Carmen Herrera, que era sobre un campus en Barcelona con un Erasmus, ¿no? Creo. Bueno, o sea que hay un eje que sería los espacios y el segundo sería el geográfico, ¿no? Porque supongo que no es lo mismo un crimen en la Universidad de Oviedo que en Princeton o en Corea, ¿no? Es decir, que es que esto tiene además de tener escalas, tiene geografía. No es lo mismo, pues... no es lo mismo un siniestro, un crimen, dependiendo del país. Tampoco, a lo mejor, el crimen es igual dependiendo de la clase de facultad donde tiene el crimen. Es decir, lo mismo la gente de medicina, pues se mata de una forma diferente a la gente de filología eslavas, ¿no? O la gente de química, pues se suele envenenar con más facilidad que los de filosofía, que también es gente envenenada, ¿no? Pero que a lo mejor usan otras técnicas técnicas para matar a sus rivales. El crimen en realidad sería también una variable de una escala, porque además del crimen hay distintos tipos de violencia sin llegar al crimen, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en un campus parecido al que Piglia usó como escenario del Camino de Ida, que es la novela de la que yo llevo hablando más tiempo. Pues hubo tres cosas que me llamaron la atención de un campus universitario que, curiosamente, Piglia, una de ellas la cita, la otra no, y era la tasa de suicidios. La tasa de suicidios era altísima, ¿no? Entonces los estudiantes se tiraban desde un puente, era la universidad donde estaba, por cierto, Carl Sagan,
y se tiraban por un puente si no se sacaban buena nota. Luego había unas luces muy extrañas en el campus que eran moradas y yo pensé que era para evitar los mosquitos, porque eran muy grandes los mosquitos, eran del tamaño de Parque Jurásico, ¿no? Y yo era alérgico, entonces dije, ¿qué campus tan cuidadoso? Que no, eran unas luces para que si una mujer sentía un agresor, pues corría hacia la luz, pulsaba un botón y se presentaba a la seguridad de la universidad, porque la tasa de violaciones, de acoso sexual y de agresiones en esos maravillosos campuses norteamericanos era altísima. Entonces eso en el camino de ida de Piglia está también muy bien hecho, ¿no? Ese contraste entre los grandes centros universitarios y una violencia relativamente soterrada, porque era obvio que allí pasaban cosas. En otras universidades que yo estuve había unas marcas en el suelo de cuerpos y eran estudiantes y empleados y profesores que habían muerto cuando un chaval se subió con una automática a la torre, que fue en Texas University. Bueno, pues allí esto de que la gente también se sube a un sitio con una automática y mata gente, es decir, era impresionante, ¿no? Y luego, para remate, el pueblo donde yo vivía, que era el típico pueblo universitario, pues el pueblo que a mí me parecía encantador, descubrieron que una de las casitas más pintorescas, pues en el jardín de atrás aparecieron niños enterrados, ¿no? O sea que cuando Piglia pone ese personaje que tiene un tiburón, un cazón, en el basement del apartamento, ¿no?, en el sótano, y le pregunta Emilio Renzi, oye, ¿y qué le das de comer? Dice, pues profesores invitados, ¿no? Los troceamos y le damos de comer al tiburón, pues profesor, ¿no?, picadillo de profesor, ¿no? O sea, la violencia de Estados Unidos es impresionante y Piglia lo borda, ¿no? Lo borda, incluso lo suaviza, porque como dijo Borges, hasta la historia policíaca más truculenta hace poca justicia a la brutalidad de la realidad, ¿no? O sea, aunque parezca terrible todo lo que cuenta Piglia o todo lo que contemos quienes hemos pasado por allí, nos quedamos cortos. El arte imita la realidad ligeramente, o sea, no. Pero yo creo que es importante colocarlos en contextos, o sea, no hablar del crimen académico, sino dependiendo del país, dependiendo del gremio, por decirlo de algún modo, y dependiendo también de la época. Las formas actuales de violencia que se ejercen en el espacio universitario son muy diferentes a la época de Guillermo de Baskerville en un monasterio, ¿no? Pero también a las de hace 20 años. Hoy día el email, el acoso a través del email, el uso de muchísimos mecanismos tecnológicos, pues también han cambiado las formas de coacción, de violencia diaria, ¿no? Violencia cotidiana. Entonces, bueno, mi sugerencia a mis compañeros es simplemente esa, es tener presente las variables geográficas y las variables gremiales, ¿no? Si se mata de una forma diferente a otra y luego pues puedo volver a Piglia o lo que queráis, pero yo creo que ellos conocen muy bien, David es un profesor que sabe lo que no está escrito sobre literatura, particularmente norteamericana, pero sobre muchas literaturas, y Alejandro es escritor y sabe todos los profesores que han muerto o alumnos en las novelas, no sé en las suyas, yo no me acuerdo que hayas matado ninguno, quizá estás a tiempo, pero los que han muerto en las novelas Cavalieri o de Donna León o etcétera, ¿no? Así que, bueno, abro fuego así. David. Bueno, buenas tardes y mil gracias a Alejandro y a la organización de la Semana Negra, que para mí es un placer estar aquí, la verdad. Llegué y me enamoré de la ciudad y de este contexto y ojalá volver muchas más veces, ¿no? A mí me gustaría añadir como complemento, ¿no?, a la conversación que podemos tener aquí nosotros tres y luego a lo mejor abajo con alguien del público si se anima, una tercera variable a estas dos que planteaba Ramón, ¿no?, la de los escenarios, los espacios y la época, y sería la variable individual, ¿no?, atender al tipo de individuo tan específico que es el profesor universitario. Y yo lo compararía con los detectives, pero claro, yo
lo comparo con los detectives, con la representación literaria de los detectives. Yo no he conocido nunca a un detective. Entonces, por ejemplo, Alejandro es lo más parecido a un detective de verdad que he tenido cerca. Entonces, voy a hablar de los detectives, de la representación literaria de los detectives. Los detectives, cuando aparecen en la ficción, ya sea en la literatura o en el cine, básicamente son lectores. Es gente que lee, interpreta una situación, afronta una situación como un texto, un enigma que tiene que descifrar, ¿no? Esto ya nos sitúa en una proximidad, ¿no?, con alguien como los profesores universitarios cuyo oficio es básicamente leer. Y además hay una parte que, hablando con Ramón y con Alejandro estos días, reparaba, una parte muy importante de nuestro trabajo. Se me hace muy extraño hablar como un portavoz de los profesores, un gremio al que siempre he mirado con curiosidad y desconfianza, pero bueno, llevo 17 años siendo profesor universitario, así que me temo que igual soy profesor universitario. Una parte muy importante del trabajo de profesor universitario es la investigación. Se nos dice que somos fundamentalmente investigadores, ¿no? En la primera fase de la literatura criminal o literatura negra, como ha mencionado Alejandro, aquella que empieza de alguna manera con Sherlock Holmes, ¿no?, un poquito antes con Edgar Allan Poe, ¿no?, con los crímenes de la calle Morgue, el escarabajo de oro y demás, el tipo de detective, ¿no?, que se inaugura es un detective que está alejado de la acción, ¿no?, que trabaja desde su despacho, al que le van a buscar y demás, es lo más parecido a un intelectual. Entonces, por ahí habría claramente una proximidad con el profesor universitario. Luego, como sabéis, ¿no?, el género evoluciona a lo que se llama el hard-boiled, lo que hace Dashiell Hammett, lo que hace Raymond Chandler, lo que hace Hemingway en un relato que se llama Los asesinos, que me parece fundamental para entender esa variante de la novela negra que se parece mucho más contemporánea a la mayor parte de libros que se presentan aquí y demás, es lo que define el género. El protagonista, el investigador de esta novela negra ya no es puramente un intelectual alejado de la acción como ese Sherlock Holmes o como el inspector de Edgar Allan Poe, ¿no? Hay un mayor protagonismo de la violencia, el investigador se implica más en la acción y hay una mayor ambigüedad moral o una mayor complejidad en el escenario, en los ambientes que se retratan. Aunque el protagonista sí que suele mostrar una lealtad muy férrea y una fidelidad a un código o a las personas con las que se implica, ¿no? Hay quienes quieren ver en esta, y yo creo que es algo que se refleja bien en la propia Semana Negra y su orientación o su sesgo ideológico, ¿no? Hay quienes ven en esta forma, en esta nueva forma de novela negra, una crítica social, ¿no? A partir de esa representación de la sociedad más ambigua, moralmente más compleja, de ese realismo, de ese costumbrismo, se puede hacer una crítica social. Este tipo de investigador se compromete, como os proponía, con los individuos, pero no con el orden social. Se compromete con el individuo que le ha contratado, con el que se ve implicado, con un falso acusado, con lo que sea. Es un tipo muy leal, pero no es leal y no respeta a la sociedad a la que pertenece. Que yo creo que este es el salto, ¿no? Este investigador, de esta tradición, que ya os digo, me parece que es la que define un poco el género, normalmente es un tipo solitario, distante respecto a las convenciones sociales, con un punto excéntrico y sin vínculos familiares demasiado sólidos, lo cual le permite un mayor sacrificio a la vocación profesional. Y aquí es la segunda convergencia con los profesores universitarios, que yo creo que responden a esta tipología, no a la de tipos duros, que ahora entraré en eso, pero sí a gente solitaria, distante respecto a las convenciones sociales y con vínculos familiares menos sólidos, creo, que el resto de la población, ¿no? Y aquí habría una hipótesis que no sé hasta qué punto funciona, pero yo me la creo y la comparto con vosotros, y es que la percepción social en este juego que os propongo de pensar hasta qué punto se parecen los profesores universitarios y los investigadores o detectives de la ficción, la percepción social podría pensar que los profesores son más parecidos al investigador tipo Sherlock Holmes, a un intelectual alejado de la acción que resuelve, ¿no?, de manera fría, como si fuese, y ociosa, ¿no?, como si fuese un crucigrama o un sudoku, los casos, y que, por tanto, protege el orden social, ¿no?, sin cuestionarlo. Y, en cambio, creo que los profesores universitarios soñamos con ser el del segundo tipo,
Nos gusta vernos a nosotros mismos como tipos duros que se involucran en la acción, capaces de desenvolverse con soltura en lo que se llama los bajos fondos y demás. Y entonces esos son las herramientas para un fracaso asegurado, porque en efecto nos parecemos más a los tipos a los investigadores del primer tipo, pero nos gusta pensarnos como el segundo, ¿no? También físicamente, yo creo, nos parecemos más a Hércules Poirot o al padre Brown, ¿no? Del que se ha ocupado mucho y muy bien Ramón, físicamente, que a Humphrey Bogart o a Bruce Willis. Con lo cual tenemos a un tipo parecido a Hércules Poirot intentando jugarse la vida, ¿no? Ahí entre bandas de moteros y demás, con lo cual, insisto, es un fracaso asegurado, ¿no? Hace poco, hablando con un amigo que sí que se relaciona con estos bajos fondos, él decía, siempre que afrontábamos una gamberrada con 12, 13, 14, 15 años, procurábamos que se viniera con nosotros un amigo gordito o más torpe, para que fuese al que pillasen, ¿no? Y entonces yo pensando, digo, ese amigo más torpe al que pillan es el profesor universitario que se las da de investigador, ¿no? Porque me parece, insisto, que nos parecemos más a la Angela Lansbury de Se ha escrito un crimen que a esa novela negra tan leída pero poco citada en círculos académicos, ¿no? Y con esto daría una vuelta de tuerca más a esta hipótesis que os planteo, y es la siguiente. Creo que el desencanto y el cinismo que sí comparten esos investigadores tipo Humphrey Bogart, del Hard Boiled y demás, sí que lo tienen o lo tenemos los profesores universitarios, pero eso nos aproxima más a criminales en potencia que a investigadores. Es decir, en esta variable que os planteaba como complementaria, ¿no? La de los espacios, la de los individuos, creo que un profesor universitario es más un criminal en potencia que un investigador. Se parece más a eso. Insisto, por ese cinismo, esa extravagancia, esa frustración y ese narcisismo que no ha nombrado Ramón, pero que respiramos un poco en nuestro medio ambiente, y esa forma de sentirse un poco apartado de una gloria que la sociedad nos ha negado, ¿no? Es una ingeniería social un poco perversa la de la universidad, es una máquina de gente frustrada, y creo que eso es más probable que produzca criminales, no tengo aquí datos delante, pero sí suficientes vivencias que investigadores, ¿no? Y entonces hay un territorio intermedio que ya ha salido aquí, que son las novelas de campus, ¿no? Que ahí sí que yo querría también mencionar dos españolas, ¿no? Para que no seamos todos tan anglófilos, ¿no? como lo somos Ramón y yo, y también Alejandro. Y una sería, alejándome un poco de la literatura, Tesis, ¿no? Tesis de Amenábar, el primer largometraje, al final es una novela de campus, ¿no? Acontece en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complu, ¿no? Y hay muchísimos guiños. Y luego yo le tengo mucho cariño a José Ángel Mañas, ¿no? El novelista de historias del Cronen de los años 90, y tiene una novela tremendamente fallida, pero creo que, como las obras así fallidas muestran muy bien las costuras, creo que muestra muy bien el ambiente universitario, ¿no? Es una novela que se llama Soy un escritor frustrado, y va de un profesor de la Autónoma que quiere ser escritor, ¿no? Se dedica a hablar de literatura y demás, pero es incapaz de escribir, ¿no? Entonces, bueno, se ve envuelto en una situación. La novela es bastante mala, pero me parece que refleja muy bien lo que os decía, que me parece que los profesores de universidad somos más gente frustrada, potencialmente criminal, que investigadores que puedan contribuir a sostener el orden social y demás, ¿no? Y bueno, perdón, que igual me he extendido demasiado, pero quería complementar un poco. Que va. Sí, tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. A raíz de lo que ha dicho Ramón y David, hay una serie de cuestiones que me iban viniendo a la mente, cuestiones que hemos ya tratado en varias Semanas Negras. Por ejemplo, comentaba esa relación, antes comentaba también Ramón, la relación existente entre vocación, universidad, crimen, criminología. Y entonces me venía a la mente que no lo tuvimos aquí en la Semana Negra porque no pudo el forense Miguel Orós, escritor forense de Barcelona, pero sí que lo tuvimos en las jornadas de novela negra de León, y él nos mostraba cómo películas como el CSI, ese boom del CSI que nació, nace en un principio dirigido. No fue por la creatividad de alguien, que sí, que también lo fue,
pero que iba dirigido. Iba en un principio por la razón de la escasez de vocaciones en los forenses en Estados Unidos. Porque claro, un forense en Estados Unidos cobra menos que alguien que se dedique a la cirugía estética. De tal manera que en Estados Unidos, quien acababa una carrera de medicina, montaba su clínica o se iba a trabajar a una clínica de cirugía estética, que era la forma de hacerse millonario, pero no iba a hacer autopsias y no iban a analizar cadáveres. Ese era un grave problema. Entonces utilizaron los medios de difusión, que para eso los norteamericanos, sobre todo, ya sabéis, el cine es para ellos un medio de difusión y propaganda extraordinario, en este caso fue la televisión, y crearon las series CSI, y todas las vocaciones de criminología y de medicina forense se multiplicaron todos los años. Y luego lo quisieron también ya prolongar con el tema de los abogados, hicieron varias series de abogados de oficio. ¿Por qué? Porque con los abogados tenían el mismo problema. Y entonces acabaron realizando series de abogados de oficio presentándonos esa profesión como una cosa maravillosa, aunque se murieran de hambre, pero era muy romántica y tal. El otro punto que quería comentar es que Ramón antes, por ejemplo, hablaba de la violencia en los campus universitarios en Estados Unidos, que efectivamente la hay y es muy alta. Pero como estamos aquí hablando de los estudiantes, de los profesores, yo no quisiera que nos olvidáramos de México, porque en México colegios enteros desaparecen de la noche a la mañana, y a lo mejor a veces porque un cárter lo confundió con sicarios de otro cárter y eran simplemente estudiantes, y ahí tenemos casos como en Osaka, etcétera, ¿no? Otro punto que sí quería tratar era a raíz de ahora de lo que dijo David, del profesor universitario. Es cierto que el paralelismo con los detectives de los profesores universitarios ocurre sobre todo en ese tipo de novela. A lo mejor tú citabas lo de Se ha escrito un crimen, ¿no? Esos crímenes, esas series de crímenes amables. Y el tema de la relación con los profesores universitarios o el profesorado en general era ese tipo de novela que se nos presenta como un enigma. Entonces, efectivamente, el propio lector tiene que resolver el enigma. Entonces, no necesitamos acción, no necesitamos una preparación policial determinada, no necesitamos estudio de perfiles, ni siquiera el ADN, no necesitamos ni geolocalizadores. Simplemente es la resolución de un enigma, ¿no?, que se nos presenta. Y ese tipo de novelas a lo mejor sí que podrían cuadrar, desde mi punto de vista, con el profesorado universitario, la resolución de enigmas. Y luego quería comentar ya para finalizar y volverle otra vez a pasar el micrófono a Ramón, es el tema de que curiosamente estamos hablando de los crímenes en colegios con todas estas facetas que hemos dicho, si los cometen los profesores, los alumnos, la universidad como escenario. Voy a tratar un tema, aunque solo sea 2 minutos o 3, que está la negación del crimen. Me explico. Se cometió un asesinato de alumnos en el colegio Sandy Hook, en Estados Unidos, en Connecticut. Curiosamente, fue la época de Obama y los republicanos, incluso el ala más conservadora de los republicanos, los asociados a las armas, vieron esa matanza como una nueva posibilidad de que el ala izquierdista de los demócratas empezara a imponer restricciones a la venta de armas. Entonces, toda la maquinaria ultraderechista del Partido Republicano empezó a negar la matanza. Esa matanza nunca había ocurrido. Era un invento absoluto del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Obama, para restringir la compra de armas. Y restringir esa libertad, restringir ese derecho de la enmienda constitucional de todo estadounidense, y entonces negaron absolutamente esa matanza. Era todo una gran mentira orquestada por el FBI, por el gobierno de la nación y por las agencias interestatales. Hasta tal punto que los padres de los niños, los familiares,
profesores que habían muerto en aquella matanza se vieron acosados, perseguidos en todos los lugares donde estaban porque se les acusaba de mentirosos y de aliados con el gobierno de Obama, porque esa matanza nunca había ocurrido y estaban mintiendo a la población, hasta tal punto que se saqueaban las tumbas para mostrar y demostrar de que no había cadáveres, de que era todo una mentira. Han pasado muchos años de eso, bueno, no tantos, pero han pasado bastantes, y todavía al locutor Alex Jones de Texas, muy aliado y muy amigo de Donald Trump, en sus emisoras que tenía en Texas, fue uno de los grandes difusores de la gran mentira de la matanza, que nunca había ocurrido esa matanza, hasta tal punto que, bueno, fue demandado no solo por los padres de las víctimas, también por los familiares, por profesores, etcétera, por todos, e incluso por el FBI, porque un agente del FBI, que fue el primero que intervino, también le acusó de mentiroso y de que había implicado en una gran mentira contra la sociedad. Bueno, hace poco salió el juicio, donde se le condena a Alex Jones precisamente a indemnizar, se le ha condenado, no sé, una barbaridad, 100.000 millones de dólares para todas las víctimas, cosa que no tiene, evidentemente. No las tiene y no lo va a pagar. Y se ha declarado insolvente y estará perseguido hasta la muerte precisamente por eso, porque fue uno de los difusores y creadores de la negación de esa matanza por cuestiones absolutamente políticas y respondiendo a los intereses de los grandes fabricantes de armas, ¿no? Y bueno, ya dicho esto, Ramón, te paso el micrófono, que es tu turno. Bueno, pues voy a intentar coger tres pistas que ha dicho Alejandro. Vuelvo a lo de la criminología. Yo voy a decir una cosita sobre criminología. Bueno, espera, esto del negacionismo vamos a bajarlo un poco a tierra. El negacionismo en la universidad está a la orden del día, porque se supone que es un espacio de gente tan bien formada, tan distinguida, que parece que no son criminales, ¿no? Hasta un político hace poco decía que un señor había agredido, pero que era catedrático de no sé qué, como si tener una formación superior, es igual. Y hay negacionismo, precisamente porque el espacio universitario se supone que es un espacio especial porque está la gente más refinada, más cultivada, pero no. O sea, igual que se niegan determinados tipos de violencia, la universidad es uno de los sitios más violentos de la sociedad. Es uno de los más violentos, precisamente porque la regla del juego es que es diferente. Entonces, como es diferente, pues Piglia lo cuenta también, cómo estos espacios aparentemente especiales, pues todo está más soterrado, más disimulado, más difuminado. Pero, o sea, que el negacionismo, además de que Alejandro también nos ha contado, a nivel cotidiano es una cosa normal. Aquí no pueden pasar estas cosas aquí, ¿no? Como si fuéramos de otro planeta o fuéramos seres angelicales, ¿no? Eso, uno, sobre el negacionismo. Dos, vuelvo al grado de criminología de esta mañana, de la noticia. Lo que he dicho a la gente es que la gente se está decepcionando con el grado de criminología porque fueron en las series del CSI las que les empujó a hacerlo, y lo peor es que los grados de criminología de España, que han proliferado como setas, no te enseñan medicina forense, sino prevención del delito. Sí, se basan en prevención, en reinserción, etcétera. Es decir, que no es la película esa, ¿no? Pero mirad la noticia, está en El País, y veréis cómo la gente dice, es que yo vine aquí pensando que me iban a hacer una científica forense, y esto es un grado, pues, de prevención, de reinserción, etcétera, ¿no? Segundo tema. Y tercero, devolviendo la pelota a David, los tipos de profesores o profesoras, porque es muy interesante el tema de género en las profesoras universitarias que acaban haciéndose cargo de un caso en un college, ¿no? Bueno, mi modesta opinión es que suelen ser filólogas. La filología tiene papeletas para fabricar detectives y sobre todo mujeres, porque además la filología ha sido tradicionalmente una carrera de mujeres, ¿verdad? Entonces sí hay muchas novelas donde la detective involuntaria es una filóloga.
En Piglia hay un cuento que escribió, me parece, antes, sí, no, seguro, que escribió antes de El camino de ida, que se llama La loca y el crimen, o algo así, o El criminal y la loca, donde he sustituido la filología por la lingüística. ¿Por qué? Porque la gente de lingüística tiene como papeletas para ser buenos y buenas descifradoras de mensajes. Entonces es una lingüista, o un lingüista, no me acuerdo, no, es un señor, y descifra un mensaje cifrado de una testigo, me parece, con la que se puede incriminar al delincuente. Pero lo descifra como si estuviera descifrando pues un código lingüístico, una lengua desconocida o algo así, y mezclándolo también con la psicología, ¿no? O sea que es muy bonito también ver la evolución de cómo acaba una profesora o un profesor haciendo detective. Lo de delincuente, que lo cuente David, o sea, también, también, es decir, hay un potencial enorme de que el universitario sea un delincuente o de baja estofa, o sea, un minorista del crimen, pero lo hay, ¿no? Y en el caso de Piglia hay un momento muy raro en la novela que a mí me gusta mucho, en El camino de ida, en el que Emilio Renzi, ¿no? Se ve metido, es decir, ha pasado una cosa, no voy a hacer spoiler, y entonces hasta que contrata un detective empieza a comerse la cabeza, ¿no? Que eso también pues puede ser de filólogos, en su caso es un crítico literario especializado en un tipo de novelas, pero la persona que han matado era especializada en Conrad, ¿no? Que había escrito El agente secreto, es decir, hay todo un lío ahí de qué pasa con la gente que lee libros de terroristas. ¿Tienen más papeletas para confundir la realidad con la ficción? Porque Piglia ahí juega todo el rato de... ¿Y si se lo creen? O sea, ¿y si acaban leyendo tantos libros como aquel señor de la Mancha y se les va la olla? ¿No? O sea, a ver si... Porque es que esta gente está leyendo novelas sobre terroristas, sobre el agente secreto y tal. Y hay un momento en el que el pobre Emilio Renzi, antes de contratar a un detective profesional, dice la siguiente frase, y con esto le devuelvo la pelota a David, dice, seguía dando clase después del incidente, ¿no? Dice, establecía conexiones entre hechos aislados, como si la impresión de que todo estuviera ligado fuese un signo de sagacidad. Es decir, joder, no te metas a detective, que tienes la cabeza muy rara. O sea, por conectar cosas no eres más sagaz. Lo mismo se te va la olla, ¿no? Es decir, esto es magistral en Piglia. Dice, no, establecía conexiones como si conectando todo uno fuera más sagaz, ¿no? Dice, y añade Piglia en la cabeza de Emilio, dice, los locos razonan también así. Pensaba mientras la luz de la tarde iluminaba los pasillos de la biblioteca en la que todos los libros del mundo coincidían en un edificio interminable, como en los cuentos de Borges, un autor para el que también todo parece tener que ver con todo, y el mundo respondía a una lógica demoníaca de una divinidad que delira, ¿no? Que delira. Pues esto es buenísimo, ¿no? O sea, cuidado con la olla de los académicos, que mientras den clase, bien, pero que no se metan a detectives porque, como dice Piglia, en realidad están locos. Y conectar todo es un signo de locura, no de un buen investigador. David. Sí, yo coincido plenamente, ¿no? Me ha encantado esa referencia, lo tenía que apuntado al Quijote, ¿no? A lo quijotesco. O sea, la manía persecutoria y la paranoia. Yo no he hecho un diagnóstico clínico, no me dedico a eso, pero me parece que abundan más entre el profesorado universitario, porque la universidad es algo que decías antes, Ramón, y también lo sugería Alejandro, se parece a un laboratorio social, ¿no? Que es algo que refleja muy bien Piglia en un momento de su novela, ¿no? Es una parte de la sociedad que trabaja de un modo monástico, que se da a sí mismo unas reglas muy rígidas, muy burocratizada, y que dice no trabajar por dinero sino por vocación. Entonces eso es una cosa muy extraña, de la que pueden salir cosas muy buenas, pero en concreto en el profesorado universitario, que es un subconjunto de la universidad, o sea, los estudiantes son mucho más interesantes y más diversos que los profesores son un tipo de estudiante muy concreto que se ha quedado estancado ahí,
y que creo que desarrolla una relación distorsionada con la realidad, claramente, ¿no? Y decía ahora Ramón, dice, bueno, mejor que no se metan a detectives, pues mejor que no se metan en política, ¿no? Y ahí, porque claro, cuando los profesores universitarios se meten en política, pues también, bueno, estamos viendo resultados que tienen que ver precisamente con narcisismo, manía persecutoria, paranoia y demás. Ha habido cosas buenas, pero no estamos en el mejor momento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que les aproxima un poco más a lo criminal, pero con una relación con la violencia todavía muy intelectual, ¿no? Y eso supongo que es lo que salva a la sociedad de los profesores universitarios, ¿no? Nuestro físico precario, nuestra cobardía y nuestra lentitud, ¿no? Y también da cosas muy buenas. Y luego quería volver sobre una cosa que dice Piglia, no en el libro que decía Ramón, en El camino de ida, que es la última novela que publicó en vida, que me parece la mejor como puerta de entrada a Piglia, sino en Crítica y Ficción, que es una colección de entrevistas muy intervenida por Piglia, o sea, que está reescrita. Y ahí es de los lugares donde he encontrado las reflexiones más lúcidas sobre novela negra en inglés o en castellano, que son los idiomas en los que leo con fluidez. No va de eso, pero lo mejor que he leído sobre novela negra en cualquiera de estos dos idiomas está en Crítica y Ficción. Cuando habla de la tradición de esta novela, del hard boil, ¿no? De estos tipos solitarios, descreídos, que acaban haciendo su trabajo, pero no creen en la sociedad a la que de algún modo sirven, dice Piglia, al final el argumento de todas estas novelas tiene que ver con el dinero. El dinero, y esto además se ve muy bien en la literatura norteamericana, el dinero siempre es un factor de corrupción. El dinero está siempre asociado al mal, ¿no? El verdadero tema de la novela negra contemporánea, como decía Alejandro, no es un enigma. No nos interesan tanto las novelas que tengan que ver con un enigma y tal. El enigma, incluso el asesinato, acaba siendo una excusa para presentar otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con una sociedad dominada por las relaciones mercantiles. Y esto, al decir de Piglia, lo ejecutó de manera magistral Raymond Chandler, ¿no? Y entonces, dice, el verdadero misterio son esas relaciones sociales dominadas por lo mercantil y por el dinero. Y cómo el detective, que trabaja también por dinero y que dice que es un profesional, intenta resistirse a esa lógica, ¿no? Y yo creo que ahí estaría un poco el secreto de este tipo de literatura y también de la universidad, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos prescindir del dinero? Es decir, que el dinero no sea lo principal y lo que oriente toda tu vida, ¿no? Y aquí habría también un cruce de caminos interesante, que sería una cita de Brecht, que repite Piglia muchas veces, ¿no? Dice, no hay que leer la novela negra como si fuera una obra de Brecht, es decir, una obra de teatro destinada a transformar la sociedad políticamente, pero sí que hay que hacer una lectura brechtiana. Y dice, cita a Brecht, dice, ¿qué es atracar un banco comparado con el hecho de fundarlo? ¿Qué es atracar un banco comparado con el hecho de fundarlo, ¿no? ¿Cuál de los dos es un crimen mayor? Y respecto al dinero y a la universidad, hay un ejemplo que pongo mucho en clase, y perdón por si hay alguien aquí que ha tenido esa experiencia ya, pero que me parece revelador del tipo de sociedad que somos, ¿no? Imaginaos una situación límite en la que os dicen que os quedan de 2 a 6 meses de vida, que es la situación cuando te dicen que tienes, por ejemplo, un cáncer en fase terminal, por ejemplo, de pulmón, ¿no? Que tienen un diagnóstico muy malo. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando ya te ponen fecha, se supone que ese es un momento, ¿no? El momento existencial por antonomasia, y dices, bueno, pues si tuviera la fecha de la muerte tan programada, me dedicaría a vivir con mayor plenitud, ¿no? Me dedicaría a hacer en la vida todo aquello que he ido postergando y demás. Es, insisto, una situación filosófica por excelencia. Hay una serie que se llama Breaking Bad, que el punto de partida es este. Hay un tipo al que le diagnostican un cáncer de pulmón en fase terminal y le dicen el diagnóstico que no quiero frivolizar, que se suele decirle, a usted le quedan de 6 meses a 2 años, ¿no? Con esta variabilidad de vida y demás. El tipo, ante esa decisión, ¿qué es lo que hace? Decide meterse a traficante de drogas, decide consagrar su vida, no a estar más tiempo con su mujer y con su hijo, sino a fabricar metanfetaminas.
Lo desolador de este mensaje es la profesión que tenía ese tipo y que abandona. Era profesor. Ese tipo es profesor. Es verdad que no es profesor universitario porque el problema fundamental de fondo es el dinero, que es alguien cuando le enfrentas a la muerte en nuestras sociedades asume que lo único que importa en este mundo es el dinero. Y entonces, si en Estados Unidos hubiera sido profesor universitario, a lo mejor no termina metiéndose a traficante de metanfetaminas, porque en Estados Unidos el estatus también económico de un profesor universitario es mayor, y entonces es profesor de instituto y todo el mundo asume que eso es una situación absolutamente verosímil, que si te vas a morir te dejas de tonterías y te vas a lo verdaderamente importante. Entonces el mensaje social de fondo de esa serie, que por lo demás he disfrutado bastante, me parece aterrador, ¿no? O sea, déjate de hacer el idiota y vete a lo que importa. Lo que importa que es ganar dinero, cómo se gana dinero rápidamente, siendo traficante de drogas. Déjate de tonterías. ¿Cuál es el ejemplo de la tontería? Ser profesor de instituto, ¿no? Entonces, me interesa también como posible criminal académico, este dilema y cómo lo resuelve la sociedad a través del arte, que es un tanto tenebroso, ¿no? Gracias, David. Vamos, nos quedan 6 minutos, entonces ir pensando ya cómo utilizáis para resumir esta mesa en 2 minutos. Yo quería mencionar de lo que se ha hablado algunos pequeños detalles. Uno de ellos es que muchas de las novelas, y de ahí que tenga que ver con la universidad y con estudiantes, porque hay varias obras de ficción y cinematográficas, es el asesino cometiendo el crimen inteligente para mostrar y demostrar que es más inteligente que el detective. Es como un choque de intelectos. Eso lo vemos incluso en todas las novelas de Sherlock Holmes, con sus antagonistas, cómo hay un choque de inteligencia. ¿Quién es más inteligente, el criminal o el detective, ¿no? El segundo punto que quería mencionar, que es con esta, antes David hizo como una especie de pequeño resumen de la evolución del género, cuando Borges quiere resumir en una frase la novela policíaca, que él también escribió novela policíaca, Borges, porque mucho decir que a veces el género policíaco es un género menor, pero no hay escritor del mundo ni premio Nobel, hasta Vargas Llosa, que no haya escrito una novela policíaca, aunque sea por el Paul Auster también. Es decir, es un género que nadie quiere dejar apartado. Pero bueno, vuelvo a Borges. Cuando Borges dice que el resumen de aquella novela que inicia con Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe al principio, dice que el esquema es siempre el mismo. Existe un orden, llega el asesino, comete el asesinato y entonces eso provoca que el orden se transforme en desorden. Llega el detective, resuelve el crimen y consigue que el desorden vuelva a ser orden. Ese era el esquema que plantea Borges. Claro, la propia realidad y el desarrollo de la ficción criminal, sea en el cine, sea en los libros, ha hecho que eso se quede cuestionado, porque igual lo que existe no es el orden, igual lo que existe ya es el desorden. Y a lo mejor el matar a alguien no quiere decir que vaya del orden al desorden. Igual vuelve el orden. Imaginaros haber matado a Hitler o haber matado a un dictador. ¿Qué hubiese pasado en la historia de ese país o incluso en la historia mundial? Es decir, que ese esquema ha sido ya trastocado por todos los escritores universitarios, etc. Y luego ya para finalizar, que esto lo tocó antes Ramón, es el tema de cuando se pone alguien a especular y en vez de hacer ciencia, porque la investigación criminal es ciencia, porque buscas la verdad, tanto en la realidad como en la ficción, entonces el investigador es un científico y tiene que utilizar todos los soportes y mecanismos para llegar a esa verdad y todos los utensilios y técnicas existentes. Entonces, lo que debe evitar es las especulaciones. De tal manera, como antes Ramón decía, que citando a Piglia, me parece que era un párrafo en el que no se puede trabajar como un paranoico, relacionando hechos. De ahí que muchas de las novelas, por ejemplo, del Hilo, Thomas Pynchon, es decir, en sus novelas, que son siempre relacionando cosas que aparentemente no tienen nada que ver,
es la peor manera de investigar o llegar a la verdad, porque es llevar a la investigación la paranoia, cosa que evidentemente no nos ayuda en nada. Y dicho esto, os cedo los 2 minutos últimos a vosotros, para que hagáis el resumen de esta mesa. Bueno, a mí me sobra uno. Pues no lo gastes. No, que la cita de Ricardo Piglia es que es un acto autopromocional. La cita de Ricardo Piglia, que ha citado David, es la primera cita que sale en mi libro. Pues claro, porque me lo dijo David. Y tienes que leer esto, ¿no? Así que si queréis leer la cita de Piglia sobre el dinero, pues os compráis, con un poco de dinero, os compráis el libro. Pero no está en la feria, en las tiendas, no lo he visto. Y me sobra, ¿no ves? 1 minuto y medio. Bueno, David, pues te tocan a ti los 2 minutos. Bueno, pues tampoco quiero malgastarlos. Sí que querría un poco enmendar a lo mejor cosas o recalcular ruta, como se dice en los GPS cuando cambias de decisión, por si acaso hay alguna interpretación, ¿no? Que no quisiera ser ese tipo que construye una carrera criticando el lugar al que pertenece, ¿no? La universidad me parece un entorno muy saludable y precisamente aquello que la puede convertir en una fábrica de locos, como decía Ramón y como hablábamos, creo que también es lo que da una oportunidad, ese aislamiento, para que surjan cosas radicalmente distintas a todo lo que hay fuera, que es un orden dominado por lo mercantil. Entonces yo creo que cuanta más autonomía tenga en ese sentido, mejor, que sigue siendo un muy buen lugar y en el que por lo demás estoy muy contento, pero que hay que tomar siempre con demasiada distancia. Y esto pasa también por algo que yo creo que le oía, no sé si a Bret Easton Ellis, no estoy seguro ahora, a un escritor norteamericano hablando de ciertas carencias de Estados Unidos, y que creo que tiene razón en el caso de España, y es lo siguiente. Espero no ser demasiado tribunero, a mí me gusta mucho el fútbol. Cuando alguien hace, alguna lo sabrá, un gesto tribunero es cuando alguien hace algo esperando el calor del público porque sabe que le gusta y demás, pero la verdad es que lo pienso genuinamente, y es lo siguiente. Creo que se necesitan más espacios de reflexión y de pensamiento que no sean estrictamente universitarios. Es decir, la universidad tiene muchísimos congresos, muchos seminarios y demás, están bien, a una dosis moderada, que cada cual elija la suya, pero me parece crucial para una sociedad que exista un circuito de reflexión, de pensamiento y de conversación en el que pueda participar gente que está en la universidad, como podemos ser Ramón y yo o Alejandro, que es doctor, pero que no sea universitario, ¿no? Y yo, como decía Alejandro, que conocí la Semana Negra el año pasado, la verdad es que me encantó. Y me encantó primero porque se cumpliesen los horarios, y espero no ser el profesor universitario que no los cumple, pero por el tipo de intervenciones que se producían, más concretas y más libres que las que normalmente me encuentro en la universidad, que están lastradas por otro tipo de intereses. Entonces, yo me gustaría terminar así, aunque sea un poco tribunero, que ojalá esto tire muchos años, que a mí es un espacio que me encanta, ¿no? El tipo de gente que hay, el tipo de gente que circula por la Semana Negra a los dos lados de la tarima, y que nada, pues para mí ha sido un placer y la verdad es que me encantaría volver. No, muchas gracias. Volverás. Y ese fue el espíritu con el que nace la Semana Negra. Nació precisamente al principio, en las primeras ediciones, siendo hace 36 años, queriendo ser un puente entre Latinoamérica y España, ¿no? Eso se fue ampliando, y no solamente en novela negra, sino en demás géneros, y hoy es lo que decía un poco David, es otro espacio que se pretende, un espacio cultural donde la relación entre autor, entre creador y entre el público que le lee, evidente, tiene que ser muy fluida, y por eso la Semana Negra, pues bueno, lleva 36 años y todavía le quedan muchos años. Así que muchas gracias a todos vosotros, y Ramón, David, hasta otra mesa que seguimos. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.